su pueblo. Ha sido lluvia en las naciones, cambias el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama: qué grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios.
Señor, mis hermanos, gracias a Dios. El Señor es fiel y para siempre es su misericordia, hermanos. Bendito sea el Señor Jesucristo, mis hermanos, aleluya. Qué bueno es estar en esta mañana acá reunidos en la casa de Dios. Esto es grande, hermanos. Es algo grande, hermano, para nosotros, los hijos de Dios, que podamos congregarnos en su nombre, hermanos, para adorarle, hermano. Esto hay que entenderlo, hermano. Esto no es cualquier cosa. Aleluya, aleluya. En Venezuela no se puede hacer esto. ¿Por qué? Por causa de la pandemia. Pero gracias a Dios que aquí sí podemos. Mis hermanos, cada vez que nosotros nos podamos reunir en su nombre, vamos a disfrutarlo, hermanos. Vamos a gozarnos, porque el Señor está aquí, hermanos. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, bienvenidos todos los hermanos y amigos a la escuela dominical, donde vamos a estar adorando y glorificando al Señor Jesús. ¿Cómo le decimos a los amigos? Bienvenidos en el nombre de Jesús. El nombre que es sobre todos los nombres. Aleluya. Y que se queden con nosotros. Que se queden con nosotros. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor, mis hermanos, en el libro de Evangelio según San Mateo, el capítulo 5. Gloria a Dios. Aleluya. Las bienaventuranzas. Gloria a Dios. El sermón del monte. Dice su palabra, mis hermanos, vamos a leer antifonalmente. ¿Todos lo tienen? Mateo capítulo 5, verso 1 hasta el 12. Dice su palabra, mis hermanos, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. ¿Sí ustedes? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque los recibirán el cielo por heredad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa de mal, vamos a empezar de nuevo. Bienaventurados sois cuando por causa de mí os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Todos. Gloria a Dios. Fíjense, mis hermanos, que el Señor es maravilloso y Él cambia todos los paradigmas. Él dice, si yo les pregunto a ustedes qué los hace feliz, ustedes dirían, bueno, una buena casa, un buen trabajo, un buen carro. Otros dirían una cuenta en el banco. Pero el Señor dice, bienaventurados los pobres. Hermano, bienaventurados los que lloran. Hermano, es que nosotros cuando nos sentimos necesitados acudimos al Señor, porque el Señor prepara hombres para el reino de los cielos. Mis hermanos, nuestra ciudadanía no es terrenal, es celestial, mis hermanos. Vamos a orar, mis hermanos. Señor Jesús, aleluya. Bendito el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Dios de dioses y Señor de señores.
Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en tu casa de adoración, Jesús, para adorarte, glorificarte. Bendito sea, Señor, por tu grande amor y misericordia, Señor Jesús. Aleluya. Tú eres bueno, Señor Jesús. No hay nadie como usted, Dios. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cantemos para Dios en esta mañana, mis hermanos. Mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser. Te Aleluya, adoro bendito a Dios. ti. Aleluya, Él es bueno. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración
es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Y al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a Jesús con poder, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a Jesús, que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a Jesús, que Él tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel, que el mar atravesó. En el nombre de Jesús el himno de victoria. Aleluya. Del otro lado canta. Gloria a su nombre, aleluya. Grande Es y el hombre Dios. que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino
de Jesús. Bendito sea el que vive y Soy yo reina. para que mi tú pienses y que escuches mi clamor. Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. Soy yo para que mi tú pienses y que escuches mi clamor. Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. ¿Quién soy yo para que me tú pienses y que escuches mi clamor? Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras, me asombras, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Tu amigo soy, tu amigo soy, Aleluya. Un aplauso fuerte. Aleluya, aleluya. Gloria sea la gloria de Jesús. Bendito su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden sentarse los hermanos y los dejo en compañía de nuestro hermano pastor William. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios, hermanos. Con más vida, digámosle al Señor. Gloria a Dios. Una vez más, digámosle a Dios. Gloria a Dios. Él merece toda la gloria, ¿verdad que sí? No sé cuántos han venido esta mañana dispuestos a traerle a Dios alabanzas. ¿Por qué no levanta sus manos un momento y lo alaba? ¿Por qué no levanta sus manos y por un momento, hermano, medita en todo lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Por qué no levantar las manos y por un momento decirle: Señor,
Yo te agradezco la vida, la salud, el trabajo, mi familia, mis hijos, el que me tengas con vida aún, el que me hayas guardado, el que me hayas sacado de problemas, de enfermedades, de situaciones difíciles, el que me hayas guardado, el que hayas guardado mi familia, el que nos hayas protegido, el que te hemos pedido y tú nos has respondido, Señor, el que hemos necesitado de ti, pero tú, Señor, has dado respuesta a nuestras peticiones. Gracias, Señor, por esta salvación. Gracias, Señor, por el perdón de los pecados. Gracias, Señor, por tenerme en cuenta para ser tu hijo. Gracias, Señor, porque yo no era digno de estar aquí en esta mañana. Gracias, Señor, por unas palmas, unas manos que me da para poderte aplaudir. Gracias por una boca que me ha regalado para que yo pueda bendecirte en esta mañana. Gracias, Señor, por una revelación de tu nombre y yo hoy puedo entender tu palabra, Dios. Gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias, mi Señor Jesús, mil gracias. Oh, dígale a Él gracias, dígale gracias. Oh, hermano, alábelo un momento. Él es digno de ser alabado. Él es digno de ser glorificado. Él es digno de ser exaltado. Él es digno de ser bendecido. Él es digno de ser glorificado. Oh, hermano, la Biblia dice: todo lo que respire, todo lo que respire, iglesia, todo lo que respire, que alabe al Señor. Aleluya. Qué bueno en esta mañana poder alabar a Dios. Todos los que estamos aquí, hermanos. Aleluya. A eso nos congregamos en este lugar, hermanos. A darle la gloria a Dios. Y yo le invito, hermano, qué bueno que cambiemos la actitud y podamos nosotros venir y hacerle culto a Dios con el alma, con el corazón, con la vida. Amén, hermanos. Creo que todos tenemos mil y una razones para agradecer a Dios. Amén. Yo no sé cuántos conmigo tienen gratitud con Dios. Oh, hermanos, son tantas las cosas. Cuando usted en la mañana a veces no pueda dormir, no se quede insistiéndole a la cama. Levántese y dele gracias a Dios. Que a veces a uno se le olvida, hermanos, reconocer las bondades, las misericordias y tantas cosas que ha hecho el Dios del cielo para con nosotros. Aleluya, aleluya. Digamos gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a tomar la ofrenda del pueblo del Señor en esta mañana. Vamos a recibir vamos a dar de lo que Dios nos da. Amén. Creo que Dios ha sido bueno con nosotros. Amén, hermano. ¿Con cuántos Dios ha sido bueno? A ver, como que no con todos. Amén. ¿Con cuántos Dios ha sido bueno? Aleluya, qué bueno poderlo gritar, hermano. Gríteselo a quien se encuentra en el camino. Dios ha sido bueno. Aleluya. Vamos a tomar la ofrenda. A pedir el favor al hermano Giovanni, al hermano Argemiro, que nos ayuden tomando. Por mí fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado. En
cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, 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 vivo. Hijo de David, autor de mi fe, león de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, Rey de reyes, novio amado, Señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer, el velo del santuario por entero se rompió, está consumado, en alta voz Jesús gritó, entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar, vio un jardinero y comenzó a preguntar, ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo. Asueta vivo, no mi triunfa, Asueta vivo, ya no tin temor, paso mi sal, con mi futuro, traen el mal, digno Señor, cubivo poderosamente vivo, poderosamente vivo. Bueno, anoche, esta mañana en Papiamento y ahora en el culto en español, queremos mostrar el video que nuestros jóvenes, la canción que nuestros jóvenes han organizado entre ellos. Y bueno, vamos a mirarla una vez más, escucharla una vez más, porque allí están nuestros jóvenes, porque están haciendo un trabajo, porque qué bueno poder nosotros apreciar todo lo que ellos están haciendo en pro de la juventud. Amén. Y vamos a dejar que la hermana Gabriela, ¿dónde está la hermana Gabriela? Que ella venga y nos haga un poquito la presentación del video. Amén. Hermana Gabriela, bien pueda. Pues como dije el pastor, es un proyecto que hicimos nosotros los jóvenes, y pues era para el año pasado, para la convención, pero como podemos ver por
la pandemia no se pudo hacer, así que nosotros no nos rendimos y dijimos, no, vamos a sacarlo adelante y vamos a hacer un video, algo nuevo que nosotros no hacemos. Así que van a poder ver el video. Fue un trabajo muy duro, pero sí valió la pena hacerlo. Amén, hermanos. Así que les pido a cada uno de ustedes que estén pendientes los jóvenes. Nosotros muchas veces, nosotros los jóvenes, tal vez entre nosotros estamos, hablamos y todo, y tal vez no saludamos a ustedes, a los hermanos, y de verdad, personalmente me disculpo, pero sí quiero que ustedes cuiden a los jóvenes como si fueran sus propios hijos, porque muchos de ellos no tienen sus padres acá, así que hay que apoyarlos. Amén, hermanos. Así que podemos ver el video. Dios les bendiga. Para que pueda vencer, en cruenta cruz Él murió, sufrió por mí, fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado, en cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, vivo, vivo. Autor de mi fe, león de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, rey de reyes, novio amado, señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer, el velo del santuario por entero se rompió. Está consumado, en alta voz Jesús gritó, entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar, vio un jardinero y comenzó a preguntar, ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús es vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo. Asueta vivo, lo mi triunfa. Asueta vivo, ya no te temor.
poderosamente vivo. Yo no sé cuántos lo creen en esta mañana. Él está poderosamente vivo, hermanos. Oh, yo no sé si usted lo entiende, hermano. Eso significa que entonces tenemos seguridad, que hay sanidad, que hay bendición, que hay derramamiento del Espíritu Santo. El que Él esté vivo significa que las promesas sobre nosotros se cumplen, aleluya, que tendremos resurrección de entre los muertos, porque Él está poderosamente vivo, aleluya. Alguien que diga gloria a Dios, hermanos, gloria al Señor. Quiero invitarles que estén de pie, tengan la bondad. Vamos a orar a Dios, hermanos, por todas las peticiones que hay. Hay peticiones, necesidades, y vamos a decirle a Dios que Él sea obrando. Tenemos hermanos enfermos. La hermana Rosalba tuvo un accidente esta semana, una caída fuerte. La hermana Lisset está en recuperación. El hermano Libardo también necesita que oremos a Dios en favor de él. Una cuñada de la hermana Marta también, vamos a estar orando en favor de ella. Tiene COVID en Colombia. Vamos a rogar a Dios que Dios la ayude. La hermana Elena está en recuperación. El hermano Jacobo también. Aquí piden oración por la señora Rosalba Gudelo también. Vamos a estar orando a Dios por todas estas peticiones. No sé si hay alguna que se me haya pasado, pero a Dios no. Amén. Dios las conoce todas. Amén. El hermano Alirio, vamos, la hermana Fanny, oremos a Dios, que Dios les ayude grandemente. Hermano, ¿por qué no levanta sus manos al cielo y oramos? Señor Dios Todopoderoso, a ti clamamos en esta mañana, Señor. Traemos ante ti estas peticiones, Dios eterno, sabiendo que tú eres poderoso para obrar, para sanar, para liberar, para restaurar, para ayudar a tu pueblo, a tus hijos, a tu iglesia, Señor. Ayuda a quienes están en recuperación de operaciones. Ayúdales, Dios, restáurales, levántales. Quienes estén enfermos, Dios, ayúdales, Padre, extiende tu mano bendita y poderosa. Tú estás poderosamente vivo, Señor. Ayuda a tu pueblo, tu iglesia, Señor. Bendice a tus hijos, Padre Santo. Bendice a tus hijos, Dios. Oh Dios, ayúdanos, Cristo amado. Oh Padre Santo, a todos y cada uno de mis hermanos, cada petición, cada necesidad. Los amigos que están aquí, Señor, ellos tienen peticiones. Yo te ruego que tú los ayudes, que tú les bendiga, que tú obres con poder y autoridad, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Vamos a cantar una alabanza más a nuestro Dios, hermanos. Gloria al Señor. Quiero invitarle para que le diga a Dios. Leamos Jueces 2:10 y luego cantamos esta alabanza para nuestro Dios. Amén. Libro de Jueces, capítulo 2, versículo 10. Acompáñeme a leer la palabra de Dios y luego cantamos esta alabanza para nuestro Dios. Amén. ¿Han encontrado todos? Libro de Jueces, capítulo 2, versículo 10. Amén. Leámoslo todos a una misma voz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos todos. Leámoslo todos a una misma voz, fuerte. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Amén. Vamos a entonar una alabanza a nuestro Dios. Cierre sus ojos.
Y dígaselo con el alma esta mañana, hermano. ¿Quién eres tú? Te doy la gloria. Aleluya, ¿Por quién eres tú? Aleluya. Te doy mi amor. ¿Por quién eres tú, ¿Por Señor? quién eres tú? Hoy levantaré mi voz. Levantaré mi voz y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Aleluya. ¿Quién eres tú? Te doy la gloria. Aleluya. ¿Quién eres tú? Te doy mi amor. Señor Jesús. ¿Por quién eres tú? Hoy levantaré mi voz y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Because of who you are, I give you glory. I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Jehovah Jireh, Sí, Señor. my provider. Amén, amén, amén. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Amén, amén, Jehovah amén. Shalom, the Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Aleluya. Jehovah Nissi, Sí, Señor. Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, Sí, Señor. the Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nissi, Yo no sé si usted lo entiende esta mañana, tú hermano. peleas por mí. Todo se lo debo a Él. Shalom, Desde el aire que respiramos, mi príncipe el sol que alumbra en este día, y te adoraré. el alimento que tomas, ¿Quién eres tú? el trabajo que tienes, Jehová Jireh, lo que somos se lo debemos a Él. provee. Aleluya, aleluya, tus hijos. Tú peleas por mí, Jehová Shalom, mi príncipe de paz, Todo se lo debemos. y te adoraré. Tú eres el proveedor. Eres tú, porque Tú eres Jehová Jireh. adoraré, porque Oh, aleluya. y te adoraré. Oh, aleluya. Porque eres tú. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Hermano, si quiere darle ese aplauso con más
fuerza al Señor. Oh, aleluya, hermano. Que Dios nos guarde de ser ingratos a una obra tan grande, hermanos. Que Dios nos perdone si tenemos ingratitud, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Tomen asiento, tengan la bondad. El jueves comencé hablándoles de un tema y es el legado. Amén. De este tema hemos hablado ya hace un tiempo atrás. Estábamos todavía en San Barbola. Hablamos del legado. Esta semana también, la semana anterior, nos hablaron del legado a través de la semana de alabanza. Nos predicaron acerca del legado. Y yo quiero traer hoy un segundo tema acerca del legado. Amén. Cuando hablamos de legado, hermanos que están aquí, arubianos también, no sé si entiendan la palabra legado. Voy a tratar de explicársela. A veces uno habla, pero hay personas que en otro idioma no entienden la palabra. Legado es entregar algo que es mío, pero se lo transmito a las generaciones que vienen atrás de mí. Amén. Eso es legar, es entregarle un legado, se dice legar, pero déjeme decírselo de otra manera. Es una cosa material o inmaterial que se deja en testamento o se transmite. Escúcheme esto: se deja en testamento o se transmite de padres a hijos, de generación en generación. Amén. Eso es entregar un legado, es algo que yo transmito. Un ejemplo: un padre trabajador le puede transmitir a su hijo que sea un buen trabajador. Una mamá respetuosa, sujeta, ella le transmite a su hija esa enseñanza. Eso es entregar un legado, transmitir. La vida espiritual se puede transmitir, dejar un legado a nuestros hijos. Amén. Por lo menos que ellos vean en nosotros lo que nosotros hemos sido, lo que ha sido Dios para nosotros. Amén. Eso es un legado. Quiero comenzar diciéndole, hermano, y quiero que usted lo entienda muy bien. Nosotros no solo dejamos un legado a nuestros hijos, a las personas también que están con nosotros, la gente que nos rodea, a ellos también les transmitimos un legado. Amén. Así que usted, a la persona que vive cerca a su barrio, usted le está dejando un legado. La gente que trabaja con usted le deja un legado. A sus hijos, usted le está dejando un legado. Y yo les decía el día jueves, el problema es que siempre dejamos un legado. Si es bueno, no hay problema, pero escúcheme mamá, escúcheme papá, si el legado es negativo, sí es un problema, pero siempre se deja un legado, sea bueno o sea malo, siempre se deja un legado. Amén, gloria al Señor. Y yo quiero decirles algo en esta mañana: la voluntad de Dios es que dejemos un legado a nuestros hijos. Amén. Hermano, nosotros tenemos muchas excusas. La gente dice: si Dios quiere, vengo mañana al culto. ¿Verdad? La gente dice así, ¿cierto? Pero le pregunto, ¿será difícil entender cuál es la voluntad de Dios? Que usted venga al culto. Usted dice: si Dios quiere, es por si de pronto usted no viene, era que no era la voluntad de Dios. Entonces a veces yo le entrego a Dios la responsabilidad de algo mío, pero hermano, la voluntad de Dios es que usted venga al culto. ¿Qué quiero decirle? La voluntad de Dios, si Dios quiere, Dios me va a ayudar y yo voy a ser ejemplo a mi hijo. Si Dios quiere, no. La voluntad de Dios es que tú y yo le dejemos un legado a nuestros hijos. Amén. La voluntad de Dios es que dejemos un legado a nuestros hijos y a nuestras generaciones. Amén. Esa es la voluntad de Dios y yo quiero que usted lo entienda en esta mañana, hermano. Y necesitamos entenderlo
por dos razones al menos. Primero, porque es lo que Dios quiere. Segundo, porque, hermano, son las generaciones que vienen atrás de mí. Amén. Y si algo yo le pregunto a una mamá, ¿qué estarías dispuesta a dar por tu hijo? Una mamá me dice: pastor, todo, si me toca dar mi vida por mi hijo, se la entrego. Pero cuando hay que ser ejemplo, a veces mamá toma decisiones que no son sabias. Entonces, hermano, no solo es decir amamos a nuestros hijos, es mostrar ese amor con nuestros hechos y lo que les enseñamos. Amén. Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 al 9. Yo quiero que usted entienda, dejar un legado a nuestros hijos, escuchen padres, no es una opción, mamá. No es una opción dejar un legado a tus hijos, papá, no es una opción. Dios quiere, su voluntad es que mamá le deje un legado a sus hijos. Amén. Hermano, y yo no estoy hablando esta mañana de fincas, casas, carros, cuenta de ahorros, dinero en el banco. Yo esta mañana no voy a hablar de ese legado. Yo esta mañana voy a hablar de un legado que trasciende al oro, a la plata y a las propiedades. Es un legado espiritual a nuestros hijos. Es una enseñanza a nuestros hijos. Amén. Acompáñeme a leer estos versículos. Estos pues, todos leamos. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Escúcheme, hermano, cuando usted lee este versículo, y yo quiero traérselo aquí de una vez, hermano, présteme atención. Dios es un Dios que quiere hablar no de manera individual a las personas. Dios habla de manera, ¿de qué estamos hablando? Dios habla de manera generacional. Amén. Y yo quiero que usted entienda esto, hermano. Dios no quiere solo que usted camine con Dios. Dios quiere que esto se lo transmita a usted de manera generacional a sus hijos. Por eso el Señor se lo dijo a Moisés, que yo te mando. Tú, ¿quién más? Tu hijo, ¿quién más? Y el hijo de tu hijo, ¿cuándo? Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Wow. Verso 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Verso 4. Todos. Verso 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa. ¿Y dónde más? Levante la mano el papá que está haciendo eso. Amén. Levante la mano la mamá que está haciendo eso. Esto hay que hacerlo, papá y mamá. No es una opción, es un mandato de Dios. Y hay que repetírsela, y hay que enseñarle, y hay que hablarle, y hay que mostrarle, y hay que enseñarle versículos, y hay que traerlo a la iglesia, y hay que presentarle a Cristo. Hermano, yo les he dicho, no es tarea del pastor ganarse a los hijos. Los hijos debemos ganarlos para Dios, los padres. Amén.
Y yo le digo a mamá en esta mañana: mamá, no espere que su hija se haga una señorita para mirar cómo la gana para Dios. Ya debe de estar ganada para Dios. Papá, no esperes que tu hijo se haga un hombre para decir: pastor, ¿qué hacemos con mi hijo? La respuesta será, hermano, ¿qué ha hecho por su hijo? Amén, porque esto es importante entenderlo, Padre. Necesitamos hacerlo ahora nosotros. Y qué bueno los que tienen sus niños pequeños aquí, porque ellos tienen la bendición de poder aplicar esta palabra a la vida de sus hijos. Amén. Digamos gloria al Señor, hermanos. Dios es un Dios que habla a los padres, y Dios quiere que los padres hablen a sus hijos. Hermano, ¿sabe qué quiere decir eso? Que Dios nos habla de manera generacional. Amén. Y yo quiero que usted lo comprenda. Ojalá, hermano, este mensaje lo escuche, lo escriba, lo atienda, porque Dios nos quiere hablar a nosotros, no solo para nosotros. Dios quiere hablarnos para las generaciones que vienen atrás de nosotros. Amén. Así que no solo pienses en ti: ya llegué yo a la iglesia. No, ahí viene detrás de mí mi hijo, mi hija, viene detrás de mí mis nietos. Amén, hermano. Y si Dios no ha venido, que la cuarta generación suya también camine con Dios. Y si Dios no ha venido, qué bueno que usted diga: la quinta generación mía ha de seguir a Dios, aunque yo ya haya muerto, pero que mis hijos recuerden que hubo quien les enseñó a amar a Dios. Aleluya. Y que ellos se lo enseñen a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta la tercera, cuarta y quinta generación. Amén. Amén. La palabra de Dios, hermanos, nos habla mucho acerca del legado y de transmitirlo a las generaciones que vienen. Proverbios 13:22, Proverbios 19:4. Leámoslo un momento. El bueno dejará ¿qué? Pero la riqueza del pecador estará guardada para el justo. El bueno dejará herederos a los hijos. Escúcheme bien, Proverbios 19:4 y 27. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es 19:14, perdón. La casa y la riqueza son herencia de los padres, mas de Jehová. Oh, hermano, una mujer prudente va a dejar una herencia grande en su casa. Una mujer prudente va a dejar un legado grande en su familia. Mujeres prudentes dejarán una enseñanza valiosísima. Por eso, hermana que está aquí, no espere a tomar esta decisión cuando su niña crezca, cuando su niño crezca. Es ahora, mamá, que hay que dejar una gran enseñanza y un gran legado a nuestros hijos. Amén. Salmo 114, versículo 2 al 4. Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, y el Jordán se volvió atrás. Verso 4. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderos. Escuche lo que dice el versículo 2, hermanos. Escuche, ¿dónde empezaron ellos? Pero ¿dónde terminaron? Judá vino a ser su santuario. Verso 1, por favor. Cuando salió Israel de Egipto, ¿quién era Israel en Egipto? Esclavos. Pero note hermano, note una generación que trasciende y que toman un legado. Gloria al nombre de Jesús. Ellos salieron de Israel. Salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero. Eran esclavos, eran extranjeros. Pero mire dónde llegaron ellos a través de sus generaciones. Verso siguiente, por favor. Judá vino a ser santuario e Israel su señorío. ¿Sabe, hermano? Nosotros necesitamos cambiar la historia de nuestra familia. Necesitamos padres y madres aquí. Hermano, no interesa si usted viene de familia humilde, sencilla, o quizás su papá lo abandonó.
o quizás su familia ha sido una familia disfuncional. Quizás usted y yo vengamos con problemas de la crianza, qué sé yo, hermano que está aquí. Pero qué bueno que usted diga, pero la generación mía va a romper y va a empezar un nuevo camino, con una visión nueva, con unas metas nuevas. Era extranjero, era esclavo Israel, pero vino a ser Israel Señor. Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno que usted y yo en esta mañana digamos, como dijo Josué un día: yo y mi casa, no interesa lo pasado, pero yo y mi casa vamos a glorificar a Dios. Aleluya. Yo y mis hijos, mi esposa, vamos a honrar a mi Dios. Si de pronto no hay un esposo, mamá, asúmelo tú y di: yo y mis hijos serviremos a Dios. Amén. Hermano, hay un momento en la historia de Israel que se rompió el legado. Y usted y yo ya leímos que Dios le dijo a Moisés: dígale a los padres que estas palabras, ¿qué hay que hacer con los hijos? Repetirlas. Amén. El Señor dijo: repítaselas. Papá, es que ya me lo dijiste, vuelve y repítaselo. Cambie, hermano, en ese pasaje bíblico hay un modelo pedagógico para nosotros enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? Mire, la gente cree que las carreras o lo que vemos hoy es lo último. La gente dice: la pedagogía la inventaron en el siglo tal por tal persona. Pero cuando usted vaya a la Biblia, aquí el Señor ya le dio un modelo pedagógico de cómo enseñar. Le dijo: repítale, pero además de que le repita, colóquele esas palabras, colóquesela en las puertas, colóquesela en los postes de la casa, ayúdelo a que aprenda. Pero su hijo debe aprender. Hermanos que están aquí, nuestros hijos necesitan aprender a amar a Dios. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Diga gloria a Dios. Pero saben, Israel se rompió el legado. Y yo quiero que usted entienda esto, hermano, porque no es Dios el que lo rompe, somos nosotros. A veces en el transferir la enseñanza a los hijos, a veces nosotros somos los que rompemos el legado que Dios quiso que lo hiciesen. Y yo le quiero decir, cuando un papá se va de Dios o una mamá se aleja de Dios, está rompiendo el legado. Pero puede ser que alguien no se vaya, está aquí con nosotros, pero quizás no se ha preocupado por enseñar a su hijo y a su hija a conocer a Dios. Romperá el legado. Israel rompió el legado. Hermano, el Dios del cielo le había dicho: mira, para que te vaya bien a ti y a tus hijos y a los hijos de tus hijos, para que todo sea diferente, enséñenle a saber y que entiendan que solo hay un Dios. Amén. Hermano, y yo le abro aquí un pequeño paréntesis. En la Biblia no hay doctrinas separadas. Yo no puedo separar doctrinas de la Biblia. Las doctrinas de la Biblia trabajan todas unidas. Para que Dios sea santo tiene que ser único. Amén. Y déjeme decirle, hermano, para poder reconocer a Dios y amarle con el alma y con el corazón, y solo reconocerlo como el único, como el que no existe otro, tiene que ser único. Amén. Así que amarlo va de la mano con que Él es único. Hermano, el que Dios sea santo tiene que ver con que Él es único. Y después les hablaré de eso. En la Biblia no hay doctrinas que yo tomo de acá una y creo una parte y de acá creo otra parte. Las doctrinas de la Biblia caminan unidas. Es un engranaje que trabaja unido, hermano. Dios nos enseña la fe, la salvación, la redención, la restauración, el bautismo, Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Y yo no puedo tomar una parte y decir que otra no, o creo esta más que esta otra. Tampoco. Las doctrinas de la Biblia caminan unidas. Amén. Si yo digo que amo a Dios con el alma y con el corazón, no pueden haber dos dioses, porque eso ya me metería en problemas. Amén. O amo más a uno o amo más a otro.
o empezaría yo a confundirme quién está más conmigo, quién me ayuda. Pero por eso la Biblia dice en Deuteronomio 4:35, en Deuteronomio 4:39, en Deuteronomio 6:4, el Señor nos está diciendo que solo hay un Dios. Amén, hermanos. Pero Israel rompió ese legado. Y yo quiero que ustedes estén aquí conmigo esta mañana, hermano, porque si se rompió ese legado, ¿qué pasó? Y yo quisiera preguntarle a algunos padres aquí, ¿qué sucedió? Dígame, papá, ¿qué sucedió? Una mamá que me diga, ¿qué cree usted que sucedió? No le dijeron. ¿Qué más creen? ¿Cómo? No obedecieron. ¿Qué más? Bueno, permitieron hacer otras cosas, no fueron constantes. Bueno, todo lo que ustedes han dicho, la Biblia no nos dice qué pasó, pero tengan la seguridad que lo que ustedes han dicho es lo que yo he escrito aquí, y quiero anexarle algo más. Hermano, ellos se ocuparon de otras cosas. Además de lo que ustedes dicen, no obedecieron, no le prestaron atención, se ocuparon en otras actividades. Hermano, ellos se ocuparon de otras cosas. A ellos se les olvidó lo que Dios había hecho por ellos y no lo transmitieron a sus hijos. Recuerde que les he predicado en día pasado que David le dijo a su alma: alma, no te olvides, porque uno tiende a olvidarse. Y el Señor por allá en Deuteronomio capítulo 6 versículo 10 al 12, yo quiero que usted, hermano, leamos un poquito. Deuteronomio 6, 10 al 12. Escuche lo que dice esto. A veces la comodidad uno le va haciendo olvidar. Uno a veces, hermano, la abundancia y la comodidad, como que si uno se descuida. Escuche, no es que la plata sea mala, pero el amor a ella sí es malo. No es que el tener sea malo, pero cuando los bienes los amo tanto, ellos me van sacando. Pero no solo los bienes, hay otras cosas que pueden entretener a una mamá o a un papá. Pero escuche lo que el Señor dijo: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres. Todos conmigo, por favor, todos conmigo. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, todos, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, todos, por favor, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó. ¿De dónde? Hermano, uno no se le puede olvidar dónde estaba, y qué bueno que lo entendamos cada mañana de la vida. Hermano, no se nos puede olvidar. Estábamos perdidos. Si hoy estamos aquí y tenemos bendiciones, no es por usted y por mí, es porque alguien abrió, hermano, cisternas para nosotros. Alguien nos trajo la bendición. Alguien te trajo a este país. Alguien te abrió camino en este país. Alguien te dio la bendición de llegar hasta acá. Pero que no se te olvide que no es por ti, es que el Dios del cielo, aleluya. Israel se ocupó en otras cosas y se le olvidó decírselo a sus hijos. Hermano, se le olvidó, se ocupó, se entretuvo. Hermanos, eso no es lo que Dios quiere. Gloria al nombre de Jesús. Todo el que quiera dejar un legado, yo quiero que ojalá ustedes apunten esto. Todo el que quiera dejar un legado tiene que tener en cuenta estos puntos que le voy a dar. Esta semana les di algunos, le voy a dar otros. Número 1, todo el que quiera dejar un legado tendrá que tener una prioridad. Y esta semana les hablaba un poquito de esto. Y les decía
Tú tienes que saber qué es lo más importante para ti. Mamá, ¿qué es lo más importante para ti? Yo conozco mamás que ellas se sienten felices enseñándole a bailar a sus niñas. Y bailes de los de hoy. Y ella dice, wow, bueno, eso es la prioridad para mamá. Pero cuando la niña crezca, la niña se va a destruir. Mamá misma le transmitió el legado equivocado. Pero esa fue la prioridad para mamá. Amén. Hay mamás que pueden sentar a sus niñas al lado del televisor con ella a ver cantidades de novelas y cosas que hasta los grandes a veces nos cuesta entender lo que muestran ahí. Pues mamá, si eso es tu prioridad, tu niña aprenderá eso. Amén. Nuestros hijos necesitan ver cuál es la prioridad. Pero una mamá que dice, hija, no te puedes ir a la cama sin que leamos la palabra de Dios. Hija, no te puedes dormir sin que esta noche hagamos una oración y le demos gracias al Dios del cielo. Una mamá que a la mañana siguiente llama a su niña y le dice, hija, antes de ir a la escuela tenemos que hablar con el Dios del cielo y tenemos que agradecerle y bendecirlo. Esa niña y ese niño crecerá sabiendo que hay que hablar con el Dios del cielo, que hay que darle gracias al Dios del cielo, que hay que invocar su nombre. Hermano, eso es un legado. Pero yo también le puedo dejar a mis hijos las novelas. Yo también le puedo dejar a mis hijos el baile. Yo también le puedo dejar de legado otra cantidad de cosas. Pero qué bueno, hermano, que entendamos que lo que es la prioridad para ti, papá y mamá, va a influenciar positiva o negativamente a tus hijos. Amén. Padres, esto de ser padres es muy serio. Y desafortunadamente a ninguno nos llevaron a una enseñanza para padre antes de tener hijos. El mundo está como está porque, hermano, cada quien hace lo que quiere. Y cuando le van a dar un consejo hay gente que dice, no se mete en mi vida. Pero, hermano, qué bueno escuchar lo que el Dios del cielo quiere para nuestros hijos. Las generaciones que vendrán detrás de nosotros serán diferentes. Número 2, tenga propósito. Tenga propósito. Padres, si yo no establezco un propósito con la vida de mis hijos, no vas a ir lejos con ellos. Escúcheme esto, hermano. Si yo no establezco un propósito, papá, tu propósito no puede ser lunes dinero, martes dinero, miércoles dinero, jueves dinero, viernes dinero, sábado dinero, domingo dinero, porque cuando los hijos crezcan, ¿qué dirán? Dinero. Para papá, ¿qué era lo más importante? Dinero. Pero cuando tus hijos crecen y tú tienes un propósito, ellos ya vieron la prioridad, pero hay un papá que establece un propósito, hermano, y yo debo de entender, hermano, Deuteronomio capítulo 6 versículos 1 al 2, debemos tener un propósito con lo que hacemos por nuestros hijos. ¿Qué misión tenemos con nuestros hijos? Hermano, yo tengo que saber hacia dónde quiero direccionar a mis hijos. Yo no puedo obligarlos. Yo no puedo obligar a Esteban a que siga a Dios. Yo no puedo. Pero yo sí tengo un propósito con él. Y desde niño, hermano, he tenido ese propósito. Le voy a enseñar a amar a Dios. Le voy a enseñar que Dios es primero. Yo no puedo obligarlo, pero se lo he enseñado, le he mostrado. Ese es el propósito que cada mamá debe establecer. Y va más allá de venir al culto, mamá, papá. Va más allá de traerlos al culto. Es invertir tiempo con ellos. Es enseñarles, es mostrarles, es hablarles de Dios. Es cuidar nuestra vida, nuestros caminos, nuestros pasos, porque tengo un propósito. Amén. Yo tengo un propósito. Yo tengo un propósito y hermano padre, levanten la mano los papás que están acá. Todos los padres, yo quiero preguntarle, ¿ya estableció un propósito con sus hijos? Yo tengo que establecer, ¿a dónde voy a llevar a mis hijos? Tú no lo puedes llevar a ser un pastor, pero vuélvelo tu propósito.
voy a preparar a mi hijo para ser un pastor. Será un misionero mi hijo. Yo trabajo en esta área, pero mi hijo, yo tengo otro propósito con él. Hermano, uno puede llevarlos, yo no los puedo obligar, pero yo en mi propósito los voy llevando y les voy enseñando. Así que un hombre de negocios llevó a su niño a la primera reunión de negocios a los 3 años. A los 3 años, y le dijeron: ¿y por qué trajo al niño? Porque estoy preparando la generación que viene detrás de mí. A los 3 años, hermano, qué bueno un papá y una mamá que diga: yo desde tempranito le voy a mostrar a mi hijo el Dios que yo tengo, y por qué le canto, y por qué le alabo, y por qué yo recibo de Dios, y por qué recibo el Espíritu Santo, y por qué me lleno de su presencia, y por qué nos gozamos en Dios. Eso hay que enseñárselo desde pequeño. Amén. Digan gloria a Dios. Deuteronomio 6, 1 y 2. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Verso 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos. Escucha el propósito que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Yo tengo que establecer un propósito con mis hijos. Mamá, papá, hay que establecer un propósito. Y eso te implicará organizar tu agenda, tu tiempo, tus actividades, para poder guiar a estos hijos hacia el propósito que Dios quiere que los llevemos. Gloria a Dios. Número 3, persuasión. Hermano, gloria a Dios por los que están apuntando esto. Persuasión. Yo tengo que persuadir a mis hijos. Mamá, tú no puedes dejar a tu hija que crezca en el camino de la vida y que ella elija. No, un padre que busca dejar un legado se preocupará por persuadir constantemente: hijo, eso no está bien. Hijo, coloca cuidado con esto. Hijo, no vayas. Hijo, pendiente de esto. Hijo, esto no te conviene. Hijo, ten cuidado con aquello. Eso no le gusta a los hijos. Por eso hay que hacerlo temprano. Por eso, mamá y papá, hay que hacerlo temprano. No dejes para hacerlo cuando tu hijo sea adolescente, porque les incomodará. Pero si tú le persuadiste a tiempo, él crecerá entendiendo que hay unos límites. Ellos tienen que saber que hay unos límites. Ellos tienen que saber y conocer la voluntad de Dios. Los versículos de Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9. Escuche esto, hermanos. Y estas palabras que yo te mando hoy, escucha, hermano, eso es persuadir a los hijos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Verso 8. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus... Hermano, eso es persuadir a mis hijos. Amén. Digan gloria a Dios. Digamos gloria a Dios, hermano. Padres, eso es persuadir a los hijos. A mí, escuchen lo que un padre dijo. Escuchen esto, por favor. Escuchen lo que un padre compuso y se lo dijo a su hijo. ¿Están conmigo? Un padre compuso esto: hijo, te di la vida, pero yo no puedo vivirla por ti. Te puedo enseñar cosas, pero no puedo hacer que las aprendas. Te puedo dar direcciones, pero no puedo estar ahí para guiarte. Puedo compartir metas sublimes, pero no puedo alcanzarlas por ti. Puedo enseñarte la bondad, pero no puedo forzarte a ser amable. Escuche esto: puedo advertirte del pecado,
pero no puedo hacerte alguien moral. Puedo amarte como hijo, pero no te puedo poner en la familia de Dios. Puedo orar por ti, pero no puedo hacer que camines con Jesús y hacer que Él sea tu Señor. Puedo decirte cómo vivir, pero no puedo darte la vida eterna. Todo esto son tus opciones, hijo mío. Amén. Eso es persuadir. Eso es un papá y una mamá que le dice: hijo, yo no puedo vivir la vida por ti. Yo solo te puedo enseñar, pero no puedo vivir la vida por ti. Yo te puedo enseñar que Jesús es lo más grande y el más maravilloso, el más especial, pero yo no puedo hacerte hijo de Dios. Eso tienes que resolverlo tú. Yo te lo enseño, mi hijo. Amén. Amén. Número 4, persistencia. Deuteronomio 6:7, hermano, nos habla de persistencia. Y escucha, a mí me gusta la palabra. Hágalo sonar con R. Díganlo. No suena tan bonito. Y la repetirás a tus hijos. Amén. Hermano, Dios sabe por qué lo dijo. Y la repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Mamá, no te canses. Esposa, no le diga a su esposo: otra vez para la iglesia. Usted no sabe lo que está diciendo. Hay mujeres que le dicen a su esposo: otra vez para la iglesia. Hay esposos que le llaman la atención a su esposa: otra vez para la iglesia. Otra vez leyendo la Biblia, otra vez culto. La repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, la repetirás. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hermano, la palabra de Dios a Josué, en el pasaje ayer nos predicaban de Josué, gloria al nombre de Jesús, y nos decían, Dios le dijo a Josué: no te rindas. Papá y mamá, no se rinda. Es que llevo 5 años, 10 años, sígalo haciendo. Es que llevo 15 años enseñándole a mi hijo, sígalo haciendo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Número 5, posesión. Yo tengo que posesionarme, hermano, de lo que Dios me ha dado. Tome posesión de sus hijos. Hermano, hay padres que no toman posesión de sus hijos. Yo tengo que tomar posesión. Es mi hija, es mi hijo, y le voy a enseñar, hermano, que es que la gente me dijo, que la gente diga lo que quieran decir. Que en la iglesia un hermano me dijo que no había que enseñarle a los hijos. Hermano, ¿a quién le hacemos caso? ¿A lo que nos dicen los hermanos que no lo haga o que lo haga de esta manera? ¿O a lo que Dios nos dice en su santa palabra, hermano? Escuche, ¿le hago caso al hermano que me dice que no lo haga así? ¿O le hago caso a lo que Dios estableció en su santa y bendita palabra? Si Dios me dice: enséñale, repítele, muéstrale cuando vayas por el camino, hermano, ¿le hago caso al que me dijo que no? ¿O le hago caso al que dice, el Dios del cielo, que me dijo que lo hiciese? Amén. Escúcheme esto, hermano. Necesitamos tomar posesión de nuestros hijos. Hay padres que no toman posesión de los hijos. Y por eso muchos hijos, cuando crecen, tratan a los padres como si ellos fueran extraños. Como que si el que estuviera ahí realmente no se hubiese brindado por ellos toda la vida. Como que si no hubiese dado de su vida, de sus fuerzas y todo lo que ha hecho por ellos. Pero es que hay quienes no toman posesión de lo que Dios les ha dado. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, necesitamos tomar posesión de nuestros hijos. Y yo quiero que usted entienda esto, padre. Necesitamos pensar, actuar y tomar decisiones pensando en nuestros hijos y en las generaciones atrás de nuestros hijos. Se lo repito, yo quiero repetirle eso. Amén. Necesitamos, padres, escúcheme en esto. Necesitamos pensar, actuar, y escúcheme, mamá, tomar decisiones pensando
generacionalmente, pensando en los que vienen atrás de mí. ¿Sabe, mamá? Ten cuidado con el feminismo y con las corrientes de esta época. Cualquier cosa, ya algunas mujeres dicen, no, yo dejo mi hogar, yo dejo mi familia, pero mamá no está pensando en la implicación de esa decisión a las generaciones que vienen. Así que nos han dicho y nos están vendiendo unas mentalidades que no van de la mano con la Biblia. Y hermano, nadie somos perfectos, nadie aquí es perfecto, ni hombres ni mujeres. Tanto se equivocan los hombres como se equivocan las mujeres. Estamos caminando en el camino de la perfección, pero hermano, los hijos de Dios tenemos que aprender a ser tolerantes. Necesitamos aprender a superar, necesitamos aprender a perdonar, necesitamos olvidar. Hermano, ¿y usted por qué? ¿Por qué se va a dañar el hogar? Porque hace 23 años, porque hace 12 años, 15 y ahora, no, eso no ha vuelto a pasar nunca más. Hace 10 años, hace tantos años, sí, pero pasó. Y hermano, yo quiero decirle, ser cristiano es algo diferente. Ser cristiano es aprender a amar y a perdonar. Hay gente que dice, yo no perdono, pero ¿y cómo vamos a ir al cielo si no perdonamos? Y el que dice que no perdona es porque no ha mirado la cuenta tan grande que el Dios del cielo le ha querido perdonar y le ha querido saldar y le ha dicho, yo te perdono. El Señor dijo, si no amas a tu hermano a quien ve, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ve? Hermano, qué bueno que entienda cada decisión suya, papá. Piensa en las generaciones. Es que usted no solo es papá, es que detrás de sus hijos vienen sus nietos. Y detrás de los nietos vendrán sus bisnietos. A esto, hermanos, hay que detenernos un momentico, Padre, y dejar que el Espíritu Santo de Dios nos guíe, no nuestras emociones. Padres, nos están guiando mucho nuestras emociones. Nos están guiando mucho nuestra manera de pensar y me hizo daño y yo eso no lo olvido. Yo creo que sí hay que olvidar. Y yo creo que sí hay que perdonarlo. Y yo creo que sí hay que venir a los pies de Cristo y dejar que el Espíritu Santo nos guíe. El Señor dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él los guiará a toda verdad. Padre, necesitamos que Dios nos guíe. Yo no sé cuántos padres aquí necesitamos la guianza de Dios, aleluya. Yo no sé cuántos padres aquí necesitan que el Espíritu Santo de Dios los guíe, los direccione, los ayude y les dé sabiduría. Pero hermano, yo lo necesito todos los días de mi vida. Yo le digo a Dios, dame sabiduría, Dios. No mis emociones. Mis emociones me dicen, no estoy de acuerdo con esto. Mis emociones me dicen, no estoy de acuerdo con lo demás allá. Mis emociones me dicen, no estoy con lo demás acá. Amén. Gloria al Señor. Ya vamos a terminar el culto, hermanos. Hermanos, nuestras emociones nos dicen algunas cosas. Pero ¿qué dice Dios en su palabra? Padre, madre, ¿qué dice Dios en su palabra? ¿Qué quiere Dios? Hermano, necesitamos dejar un legado a nuestros hijos que marque a las generaciones que vienen atrás de nosotros. Yo no solo estoy pensando en Esteban ni en Sofía. La esposa de él ya tuvo que haber nacido. Amén. Bueno, yo creo que sí. La esposa de él ya nació. El esposo de mi hija tiene que andar por ahí. Parece fino, ¿no? Porque tener al pastor de suegro no es tan. Amén. Pero hermano, yo no estoy pensando en Esteban y en Sofía solamente. Yo estoy pensando en los hijos que ellos tendrán, que serán mis nietos, a los que yo quiero guiar también y a los que quiero que ellos le enseñen a amar a Dios y conocer a Dios, porque mis generaciones estarán estables si este legado lo recibe Esteban y Sofía.
Amén. Serán generaciones estables. Diga gloria a Dios, hermanos. Necesitamos cambiar la historia de nuestra vida y la historia de nuestros hijos. Y si usted todavía esto no lo ha tomado en serio, yo quiero llamarle en esta mañana y decirle: hermano, el Espíritu Santo de Dios nos guiará a toda verdad, pero métase con Él y no lo que usted piense o crea. Hermano, métase en Dios y Dios le va a guiar y le dirá: lo que vas a hacer no es así. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermano, déjeme insistirle, no tome decisiones pensando en usted, tómelas pensando en sus hijos. Yo quiero decirle, hermano, hasta para irse a otro país a buscar trabajo, no piense en usted, piense en sus hijos. Si yo en ese lugar no puedo buscar a Dios y congregarme y meterme en Dios, es que me ofrecieron un trabajo muy bueno, pero voy por allá a Mongolia y no puedo ni buscar de Dios. Yo te diría: detente un momento. No antepongas lo material y lo económico a lo más importante. Amén. Hermanos, necesitamos detener. En nuestras decisiones yo tengo que tomar decisiones pensando en mis hijos, en mi esposa, en mis hijos. La esposa no puede tomar decisiones a la carrera: yo me voy, yo hago. Y tu esposo, y tu hogar, y tus hijos. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que la mujer se santifica en el esposo. Nosotros estamos, hermano, esto no solo es que me casé, es que en el esposo y en la esposa hay una santificación, y eso nos permite tener una relación con Dios. Hermanos, los que tenemos hogares no podemos pensar a la carrera, ni decisiones a la carrera. Hermano, necesitamos entender que esto tiene que caminar como Dios dice, no a mi manera. Hay hogares que caminan tan raro que uno dice: Dios, ¿y dónde estás tú aquí? ¿Y por qué esta crianza? ¿Y por qué esta relación tan extraña? ¿Y por qué estas cosas así? ¿Y por qué lo demás allá? Hermano, recuerda, toma decisiones pensando en tus hijos y en los hijos de tus hijos. Amén. Diga gloria a Dios. Hermano, David lo dijo en el Salmo 71, verso 18. La importancia de dejar un legado. Léanlo todos, por favor. Wow, qué bueno que haya alguien así que piense de esta manera. Hermano, antes de salir a la carrera y no vuelvo a la iglesia, o no me queda tiempo, hermano, no se te olvide que hay una hija, hijo, que necesitan que tú saques tiempo para enseñarles a conocer a Dios. David dijo: aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampare hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Un hombre que no pensaba en él solamente, estaba pensando en las generaciones que vienen atrás. Papá, esos hijos tuyos, ese hijo, esa hija, esos hijos, piensa bien antes de tomar decisiones. Tus planes, tus proyectos. Gloria a Dios. David también pensó en las generaciones que venían atrás de él. Salmo 145, verso 4. Todos, generación a generación, celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Qué bueno que se levante aquí un padre o un abuelo que diga: generación a generación mía contarán las grandes maravillas que el Dios del cielo ha hecho conmigo. Lo que Dios hizo en mi vida se lo contaré a las generaciones que vienen atrás de mí. Qué bueno que haya un padre que le cuente a sus hijos las grandes
grandes maravillas que el Dios del cielo ha hecho. Yo quiero preguntarle a los que están aquí, ¿será que hay maravillas para contarle a nuestros hijos de la obra de Dios con nosotros? Yo no sé si alguien tenga algo que contarle. Saque tiempo y dígale a su niña: mamita, ¿sabes por qué yo voy a la iglesia? Porque el Dios del cielo a mí me sanó, me libró de la muerte, me pasó esto, me pasó aquello. Yo estoy ahí no porque simplemente quiera estar, es que el Dios del cielo ha hecho maravillas. Eso dijo David, hermano. Que nuestras generaciones cuenten las grandes maravillas de Dios. Aleluya, aleluya. Yo no sé si usted y yo lo vamos a hacer. Yo quiero hacerlo. Y yo no sé cuántos aquí conmigo quieran hacerlo. Yo no sé si una mamá está pensando a la hora de que estás lejos de Dios. No sé si tú estás pensando en tus hijos. Pero yo quiero contarle breve. Yo se lo he contado muchas veces, pero déjeme se lo recuerdo. Yo fui pastor en Circasia, Quindío. Y siendo pastor en ese lugar, estaba llorando un día a 5 de la tarde en el templo solo. Ya había abierto el templo y una señora entró al templo y cuando me vio me dijo: ¿usted es el pastor? Y le dije: sí. Y me dijo: venga, yo le muestro algo. Ella tenía un carro en ese tiempo. Estoy hablando 9 años aquí, 4 años en otra iglesia que estuve. Son 13 años. Le estoy hablando como de 17 años. Y ese carro en Colombia en ese tiempo costaba como cerca de $60,000. Y la señora me dijo: pastor, yo tengo mucho dinero y tengo muchas cosas, pero ese que lleva el costal ahí, el indigente que va caminando ahí, es mi hijo. Y esa señora lloraba y me decía: pastor, si yo hubiese entendido lo que hace muchos años me enseñaron, si yo le hubiera atendido a la voz de Dios cuando Dios me habló muchas veces, si yo no me hubiera ocupado en tantas otras cosas, hoy yo daría lo que fuese, pastor. Yo entregaría casas, carros, pero yo quisiera tener mi hijo conmigo. Y no en esa condición. Ella me dijo: pastor, yo no duermo tranquila. No hay noche, con todo lo que tengo y lo que he logrado, no hay noche tranquila para mí. Cuando veo a mi hijo y yo sé que está en la calle. Cuando llueve, pastor, y yo siento que está lloviendo en la noche, yo pienso en mi hijo. Cuando me siento al comedor y tengo mi alimento, sé que mi hijo en la calle no lo tiene. Y no le puedo dar dinero, pastor, porque hace locuras con él. ¿No será que vale la pena esta hora entender la importancia del consejo del Dios del cielo que nos dice: cuida a tus hijos y enséñale a tus hijos y trabaja por tus hijos? Y hermano, esto no solo es por los hijos, señoritas que no tienen hijos, señoritas que apenas están comenzando en la vida. Alguna de ustedes podría decir: es que no los tengo. Desde ya establece los parámetros, desde ya prepárate para ser madre, aunque no seas madre, y di: yo pensaré diferente, actuaré diferente, mi vida, mi hogar, mis hijos serán diferentes. Qué bueno levantar un legado y decir: yo y mi casa honraremos a Dios, mis hijos contarán las maravillas del Dios del cielo, los hechos poderosos de Dios, mi hijo los contará. Gloria al nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, tome decisiones radicales con sus hijos. Mamá, toma decisiones radicales con tus hijos. No, pastor, es que mi niña tiene 5 años y no me deja escuchar el culto, yo la dejo en la casa. Ya tu niña te controla. Ella ya sabe cómo te controla. No tome decisiones. Los hijos hay que enseñarlos. Hermano, enséñele a estar con usted. Su niño va a la escuela y tiene que comportarse 5 o 7 horas. La profesora no lo deja hacer lo que a veces dejamos hacer los niños en la iglesia. No lo deja.
y tu niño sabe que allá tiene que comportarse. Enséñale a tu hijo. Vinimos a adorar a Dios. Cómprale la Biblia a tu niño. Cómprale la Biblia a tu niño. Enséñale a leer. Saca tiempo y cuéntale las historias de la Biblia a tu pequeño, a tu pequeña. Pero hermano, en esto hay que ser radicales. Esto no es opcional. Voy a ver. No, enséñale. A mí me lo enseñaron y yo le doy gracias a Dios. Yo se los he dicho, hermano, y se los diré. Donde yo predique temas de esta índole, diré, hermano, el mayor legado de mis padres a mí ha sido el Evangelio. No, yo no, nada más, hermano, y no me interesa nada más. Hermano, me interesa que me enseñaron a amar a Dios y que me enseñaron que había que orar y me enseñaron que había que leer la Biblia y me enseñaron que había que amar a Dios por encima de todas las cosas, en la riqueza, en la pobreza, en salud, en enfermedad. Es que va a llover, nos vamos para el culto, mijo, póngase la chaqueta. Mamá, es que va a llover, nos vamos para el culto, mijo, hoy es día de honrar a Dios. ¿Sabe qué le decían a uno? Usted no se muere por eso. A mí me decían eso. Hoy el muchacho dice, no mamá, es que a mí me decía mi mamá, mi hijo, por eso no se va a morir, nos vamos para el culto. Y uno quería quedarse jugando. Yo fui muchacho, creo que más travieso que muchos de los que están aquí. Mi hijo sabe que a veces le cuento cosas y le digo, otras mejor ni las sepas. ¿Sabe? Pero ¿sabe algo, hermano? Yo quería quedarme algunas veces, pero hubo un papá y una mamá que decían, no vamos hoy para el culto, hijo. Mamá, es que estoy jugando, déjame jugar otro poquito. Es hora de irnos para el culto, hijo. Hoy los hijos se le quedan a la mamá jugando en el Xbox, en el Atari, en cantidades de cosas. Estoy como atrasado, ¿cierto? Se le quedan, hermanos, se quedan. Y mamá los deja. No, en ese tiempo no. Pero ¿sabe por qué hoy se lo puedo gritar a usted y decirle que esto es lo mejor? Porque mi vida, de no haber sido por este evangelio y por quienes me lo enseñaron, mi vida hoy no sé dónde estaría, ni quién sería yo, ni qué cosas habría hecho en la vida. Pero el día que conocí a Dios, hermano, el día que me lo enseñaron y yo tuve que tomar la decisión, cuando me dijeron vámonos a una fiesta, y yo entré a ese lugar y yo dije, he de dejar a Dios por venirme a hacer estas parrandas y venirme a estas cuestiones del mundo. Yo dije, no, yo estoy enamorado de Dios y yo prefiero quedarme con mi Cristo. Cuando mis compañeros de colegio me decían, Díaz, vámonos y hagamos, yo me quedaba en la iglesia y dije, yo me voy para el culto. Pero cuando los miro hoy a ellos, están destruidos, hermano. Ahí tengo un chat donde están mis compañeros de colegio y a veces cuando miro lo que hablan, lo que dicen, la manera en que se trata, las cosas que hablan, los planes que tiene, yo tengo que inclinar mi cabeza, hermano, y decirle a mi Dios, bendito sea mi Dios por este evangelio glorioso, aleluya. Bendito sea mi Dios por esa enseñanza que me dieron. Yo diría lo mismo que mis compañeros de colegio. Hablan vulgaridades, hacen planes que no tienen sentido. Vámonos, encontrémonos, vamos a hacer. Y yo los leo y yo le digo a Dios, pero ¿dónde me tiene Dios a mí? Qué diferente es el evangelio. Qué bueno que se levante un padre esta mañana y diga, yo le voy a enseñar a mi hijo a amar a Dios. Qué bueno que una mamá diga, lo que tenga que sacrificar, pero mi hijo conocerá a Dios. Yo no sé si alguien quiere estar de pie esta mañana y decirle a Dios, Señor, lo demás será en segundo lugar, pero el primer lugar te lo voy a dar a ti y le voy a enseñar a mis hijos a amarte a ti. Yo no sé si haya alguien aquí que quiera decirle a Dios eso. Yo no sé si hay una mamá aquí esta mañana que diga, yo no voy a descuidar a mis hijos. Mamá, lo más preciado que tienes humanamente es esa niña.
es esa hija, es ese hijo. Eso es lo que de más valor que tú tienes. Las cosas, lo demás son cosas materiales. Un carro que hoy es lujoso, mañana, perdóneme la expresión, será un carro viejo y acabado. Una casa que hoy sea tu ilusión, mañana será una casa antigua. Oh, pero cuando tú veas esa niña que te traiga un hijo y te diga: papá, yo le voy a enseñar a mi hijo a amar a Dios como tú me enseñaste. Ese día tú vas a llorar y dirás: no serán lágrimas de tristeza ni de dolor. Ese día serán lágrimas de felicidad y tú dirás: ya me pagó Dios con esto todo lo que yo hice, todos mis esfuerzos. Cuando tu hijo te entregue un hijo de él y te diga: papá, mira, este es mi hijo y yo le voy a enseñar a él a amar a Dios como tú me lo enseñaste. Hermano, hermana, eso ya es suficiente. Si no tuvieras más en la vida, siéntete feliz, hermano, porque tu triunfo ha sido grande. Yo en mi familia soy la cuarta generación. Mi hijo, perdón, es la cuarta generación. Mis abuelos fueron cristianos y yo doy gracias a Dios porque los pastores que los administraron a ellos tienen gratos recuerdos de ellos y dicen: su abuelo fue un excelente cristiano. Mis padres conocieron a Dios, ellos fueron la segunda generación. Luego yo soy la tercera generación, pero mis hijos Esteban y Sofía son la cuarta generación. Y yo le pido a Dios que los hijos de ellos amen a Dios y los sigan y caminen con Él. Pero sabe, leí por ahí un comentario de un padre que dijo: mi hijo, mi familia, dijo, mi familia son la novena generación que sigue a Dios y que camina con Dios. Y le preguntaron: ¿y cómo lo hizo? Porque establecimos un propósito como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo que haya que hacer para que nuestros hijos caminen con Dios, hay que hacerlo, dijo él. La novena generación caminaba con Dios. Papá, mamá, no solo tú, tus hijos y los hijos de tus hijos han de caminar con el Dios del cielo y han de servirle y han de honrarle y han de predicar este evangelio glorioso. Quien levanta sus manos en esta mañana y le dice a Dios: Señor, mis hijos, mi familia van a conocer de ti, porque yo voy a preocuparme de que ellos cuenten a sus generaciones cuán grandes cosas ha hecho Dios conmigo. ¿Quién quiere comenzar esa oración y comience a hacerla por usted mismo, papá, por usted mismo, mamá, por sus hijos, hermanos? Comience a hacerlo. Comience a decírselo a Dios. Una mamá que le diga a Dios: mis hijos. Pero para Dios hacer algo por tus hijos, tiene que primero tú misma tienes que brindarte para Dios. Una mamá que todavía está pensando: ¿será que sigo a Dios? ¿Será que me consagro? ¿Será que me decido? ¿Será que vuelvo a la iglesia? ¿Será que vuelvo? ¿Que me reconcilio con Dios? ¿Será que es que esto pero pierdo aquello? Si tú no haces un proceso contigo primero, tus hijos crecerán lejos de Dios. Oh hermano, cómo me duele ver a mí hijos de hermanos que crecen y ellos cuando crecen no van ni a culto ni nada. Se fueron totalmente porque sus padres se alejaron de Dios. Esos hijos crecen casi como ateos, hermano, agnósticos, negando a Dios, no creyendo en Dios o creyendo en un Dios lejano. Qué bueno que haya aquí una madre que diga: me preocuparé por mis hijos. Qué bueno que haya un padre aquí que diga: lo que yo tenga que hacer por mis hijos lo voy a hacer. Aleluya. Lo que yo tenga que hacer por las generaciones que vienen, no me interesa tiempo, trabajo, dinero, pero lo voy a hacer por ellos. Aleluya. Qué bueno que alguien se lo diga a Dios en esta mañana. Dígale: Señor, guíame. Oh hermano, aquí está Dios, aquí está su Espíritu Santo esta mañana. Alguien que quiera soñar con unos hijos en otro nivel, hermanos. Una madre y un padre que sueñe con unos hijos en otro nivel. Yo quiero hablar con padres que esta mañana que sueñen con hijos a otro nivel,
que tomen decisiones pensando en hijos. Yo no estoy hablando de padres perfectos. Pastor, me he equivocado, puede que sí. Pero qué bueno que esta mañana empecemos un camino en Dios. No estamos hablando de perfectos, pero sí estamos hablando de gente que se compromete con Dios, porque vamos a dejar este legado para Dios. Porque no levanta sus manos al cielo. Mientras escucha este cántico esta mañana, yo le invito a que lo escuche, pero siga orando y dígale: Señor, mi familia, mi hija, mi hijo, pero dile: primero conmigo, Señor, trata conmigo hoy. Almohadita se recuesta. Trata conmigo hoy, Me Señor. dice: papi, yo Aleluya. quiero ser como tú. Uy, Shayabayisita Bahaya. Shayabayisita Bahaya. Un beso le doy. Ita Bahayisita Bahaya. Una oración que cuando él Shayabayisita Bahaya. un padre que vive Primero conmigo, Señor. para Dios. Mamá, primero contigo. Quiero ser como tú, Aleluya. porque él quiere ser como yo. Papá, primero contigo tiene que trabajar Quiero Dios. ser un buen ejemplo. Mamá, está creciendo tu hijo, tu hija está creciendo. Señor, ayúdame a enseñarles que puedan entender Señor, que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser Señor. como yo. Dios, Dios. Admito que tengo Oh, Dios, mucho que ayúdanos. aprender. Cometo errores, tú lo sabes Sí, muy Señor. bien. Las presiones de la vida somos vienen perfectos. sobre mí. Necesito tu ayuda. No somos perfectos. Solo no voy a poder. Me quiero esforzar y aprender No somos más de perfectos. ti. Ser paciente y tierno, lleno de amor. Pero guíanos Que él aprende de lo esta que mañana, ve. Señor. Que Hoy, tu imagen, Señor, es lo Hoy, que Señor. vea en mí. que yo forme mis hijos, mis Señor, yo hijas, quiero ser como mis nietos. tú, porque él quiere ser como yo. Señor, ayúdanos Yo quiero ser un buen a pensar generacionalmente. ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Ayúdanos a pensar generacionalmente. Enseñarle que él pueda entender. Señor, a pensar más allá. Que yo quiero ser como tú, Señor, porque él quiere ser como yo. ayúdame a pensar generacionalmente. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Oh Dios, mis hijos. Yo quiero ser un buen ejemplo. Señor, mi hijo, mi hija, Sus ojitos puedan sus hijos, Señor, Señor, ayúdame. serán mis nietos, Dios. Que pueda entender. Dios, Dios, Que yo quiero ser como tú, porque Señor. quieres ser como yo. los padres de esta iglesia, Señor, varones, ayúdalos. Las mujeres, Señor, ayúdalas, Dios.